Hola, ¿cómo estás, amigo? Bueno, quisiera primeramente alabar al Señor por la oportunidad de tener estos pequeños espacios y poder profundizar un poco en verdades que estoy seguro van a edificar, a construir tu vida. Hace algún tiempo vengo escuchando la pregunta, Cristian, hermano, pero yo no confío tanto en la Biblia, ¿cómo puedes estar tan seguro que lo que dice ella es verdad? Y hay tantas contradicciones, hay tantas versiones, hay tantas cosas que me ponen en duda de que la Biblia sea verdaderamente el libro de Dios. Su autoría, ¿cómo es tan confiable? Bueno, y pensando un poco en esto, porque en el contexto, repito, cristiano y no cristiano se dan estas preguntas y muchas veces quedan sin resolver o son un motivo de tropiezo. Entonces yo he podido estudiar un poquito del tema y quiero compartírtelo en este día. Mira, en primera instancia, 66 libros que tiene la palabra, la escritura, es difícil poder ser justos en cada uno de ellos. Es más, haría falta un estudio completo, un libro por cada uno de ellos. Y por esa causa es que existen introducciones al Antiguo, al Nuevo Testamento o Biblias de estudio que profundizan en el tema de la autoría. Entonces, por ese lado es difícil hacer justicia a la autoría propia de cada libro. Por otro lado, hay libros que no identifican claramente quién es su autor. Ese es el caso, por ejemplo, del Evangelio de Juan, que tal vez es el único que lo menciona con claridad, pero de una forma indirecta, diciendo el discípulo a quien Jesús amaba. Y aún así, hay una polémica en cuanto a estudiosos de que si él escribió la totalidad del Evangelio o una parte de él. ¿Sí? Por otro lado, hay casos en los cuales se acota al final de ciertos libros diciendo de David o de Salomón. Es el caso muy puntual de los Salmos, como gran parte de ellos los mencionan a David como el autor, o en otro contexto en los proverbios, en los cantares, sobre todo dice cantar de los cantares de Salomón. Y aún en ese contexto, seamos justos, porque el mismo estudio de las palabras en su original no es que apelan al 100% a este autor, pero sí a que el compilador lo hace en función del carácter o de estilo de ese libro o de ese autor. Por eso es que vayamos libros de sabiduría, que finalmente Proverbios o Cantares de los Cantares dicen de Salomón, porque Salomón efectivamente escribió por lo menos parte de. En otros casos, eh, hay algunos libros de la Biblia que señalan su autor, pero no significa esto que cada palabra escrita ahí pertenece a ese autor. Es más, hay que señalar lo que históricamente, sobre todo en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, habían secretarios o escribanos. Tenemos casos como por ejemplo el más conocido en el Antiguo Testamento de el profeta Isaías, quien Baruch le ayudaba en sus escritos. En el caso de Pablo, cuando le escribe la carta a los romanos, claramente se habla de Tercio. Y aún en el estilo de escritura, eh, la diferencia es en ese nivel o estilo de escribir las oraciones, los pensamientos, se ve una clara diferencia entre primera y segunda de Pedro. Entonces, en ese contexto, eh, hay que comprender que inclusive el estilo pertenecía a alguien más quien no era el autor que especifica ese libro, no siempre. Ahora, también hay otros casos en los cuales hay que reconocer una especie de actualización o de edición. Por ejemplo, en Deuteronomios. Claramente Deuteronomios fue escrito por Moisés, como lo sabemos en el Pentateuco, pero hay partes que no podemos ser muy enfáticos o de forma absoluta señalar que todo le pertenece a Moisés, porque por ejemplo se narra claramente la muerte de Moisés. Alguien más tuvo que haberlo puesto ahí. Asimismo, en el libro de Daniel se apela mucho a las visiones y eventos históricos y a relatos sobre él. Entonces tuvo que haberse habido o esperado un tiempo posterior para compilar todo esto y ponerlo en el libro de Daniel. Algo parecido pasa con Santiago, estudiando las palabras y las enseñanzas que hay ahí, se puede entender que hay una alta probabilidad de que el compilador puso ahí dichos de Santiago o sermones de Santiago en un solo libro que es el que tenemos hoy. Entonces, teniendo todo esto en mente, podemos comprender ahora que la palabra, aunque su autoría señalada
o la tradición misma lo apunta a cierto personaje bíblico, no siempre va a tener un énfasis absoluto en esa autoría. Es más, muchas cosas son dadas conforme la tradición. Y no, repito, no quiere decir esto que la escritura es falible. No, porque sabemos por la misma palabra de que ella sí es infalible. Y si queremos ser justos, hay que mencionar una palabra clave que no podemos darle espacio íntegro y pleno al estudio de la misma, pero es la inspiración. Y en ese contexto debemos comprender y aceptar por fe que la escritura, de principio a fin, toda ella es inspirada por Dios. Su autor supremo es Dios. Y por eso quiero apelar sencillamente a una porción que nos va a dar esta enseñanza. Según de Timoteo 3, 6 y 7, cerrando el libro de Timoteo, que escribió Pablo, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de todo el relato bíblico, considerando estilos, contextos sociales, culturales, históricos, finalmente es Dios el autor supremo porque Él inspiró su palabra, Él ejerció su poder, su autoridad, para que ésta, a pesar de todo, fuera de Dios y cumpliera el propósito. ¿Cuál es este propósito? Que siendo inspirada por Dios tenga ese poder y se vuelva útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Entonces, si usted y yo, como hombres de Dios, recibimos de parte del Señor a través de su palabra alguna instrucción, hay virtud, hay corrección, hay una enseñanza, nos transforma, nos trastorna, nos capacita para las buenas obras que Él demanda. Una vez más, se certifica que proviene de Dios, quien es su autor supremo y quien hace su voluntad con aquellos que con humildad y con fe la recibimos, la estudiamos, la compartimos y la queremos obedecer para la gloria de Él. Amén.